Amados, que sean bendecidos abundantemente por mi buen Señor Jesucristo. Hoy día domingo, en todo el mundo se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y no quise quedarnos postergados de esta celebración, aún habiendo tenido nuestra reunión de Semana Santa el viernes pasado a través de Zoom, en donde hubieron un buen grupo de hermanos conectados y pudimos cantar, adorar y bendecir el nombre del Señor. Pero hoy quiero hablar muy escuetamente del poder de la cruz. El tema es la cruz nuestra de cada día. El tema es la cruz nuestra de cada día. En Filipenses capítulo 3, versículo 18, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque por ahí andan muchos de los cuales ya les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Si tú te percatas, hoy en día el mundo está dividido entre los que aman a Dios, los que amamos a Dios, y los que odian a Dios. Es decir, no tiene ninguna importancia para ellos Dios. Ahora, Jesús sufriendo en la cruz horas interminables de dolor por mí y por ti, transforma la cruz en la primera puerta de entrada para la humanidad al reino celestial. Esto es extraordinario. En la cruz se abre una puerta que hasta allí estaba cerrada. Y es por eso la necesidad de hablar. Dijo en una ocasión Martín Lutero: la doctrina cristiana se distingue de cualquier otra doctrina religiosa porque descansa en una cruz. Y es en la cruz de Cristo. Extraordinarias palabras. Ahora, yo quiero compartir 5 verdades de la cruz de Cristo. 5 verdades que están impregnadas, implícitas, vinculadas a la cruz de Cristo. Número 1, primera verdad: mis pecados han sido perdonados. Mediante la sangre derramada en la cruz, mis pecados fueron perdonados. Extraordinario. Salmo capítulo 51, versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por lo tanto, el destino para mí era el infierno. Pero se levantó una cruz entre el primer y el segundo Adán. Cristo Jesús se levanta en una cruz, muere, y esa muerte me da vida. Por lo tanto, la cruz de Cristo trae perdón a mis pecados, porque he sido formado y engendrado en pecado. Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, y voy a decirlo en términos en primera persona, los cuales no fuimos engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Fuimos engendrados por Dios al derramar Jesús su sangre en la cruz. Esa es la primera verdad: mis pecados han sido perdonados. Segunda verdad de la cruz: el dominio de Satanás en mi vida ha sido quebrantado. Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús le dice a un hombre: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nadie se ha atrevido a decir algo así en la historia de la humanidad. Ningún Dios,
porque no existe en Dios. La gente se forma dioses, la gente se forma imágenes, pero no hay Dios como el Dios verdadero, creador de todas las cosas. Ya no tenemos el código genético de la abuelita, ni del papá, ni de la mamá, sino el código genético de Dios. Esta es la segunda verdad. El pecado en mi vida ha sido quebrantado, el dominio del enemigo, del diablo, de Satanás, mi Señor lo reprenda, ha sido quebrantado por el poder de la cruz. Por lo tanto, el ADN que tengo ahora es ADN, es RH celestial. RH celestial. Ya no es un código genético humano. Una transfusión de sangre, de la sangre de Cristo, cambió toda mi sangre y la transformó en una sangre celestial. Tercera verdad de la cruz. Recibo la presencia de Dios solo por medio de la cruz de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice la Escritura, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La cruz trae una nueva simiente a mi vida y ya no soy un hombre corrupto. No debería serlo. Debería pensar con la mente de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios que tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, esta verdad hay que atesorarla, hay que tenerla muy clara. La cruz de Cristo es locura, dice Pablo en 1 Corintios 1:18, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Esa es la tercera verdad, renacidos de simiente incorruptible, nacidos de simiente corrupta, renacidos en Cristo Jesús a través de su sangre derramada en la cruz, renacido de una simiente incorruptible. La cuarta verdad, hemos sido hechos justos por medio de la sangre derramada en la cruz. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente por su gracia manifestada en el Calvario, en la cruz. Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Viene una ira a ser derramada a la tierra. Usted sabe que yo se lo estoy diciendo permanentemente hace muchos años. Líbrate de la ira que va a venir para castigar a los que se hacen pasar por cristianos, que están dentro de una iglesia, pero no han aceptado a Cristo como Señor. Eso se habla mucho en Timoteo, en Tito, en Colosenses, Tesalonicenses. Pablo lo dice, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos diáconos, falsos hermanos que trastornan la vida del resto, y esos serán condenados cuando son tropiezo. No es el tema, así que no voy a profundizar, pero ya hablaremos de ese tema, los distintos tipos de gentes que hay dentro de una congregación, no del reino, sino de una congregación o de una iglesia. Porque la iglesia es pasajera y la iglesia contiene mucha gente de todo tipo, pero el reino es eterno y el reino está solo con gente de reino. El reino es eterno. Romanos 5:19 dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán justificados. Así que, amigos míos, hemos sido hechos justos por la sangre derramada en la cruz. Esa es la cuarta verdad. Y la quinta verdad acerca de la cruz de Cristo es que mi naturaleza pecaminosa ha sido transformada. Ya no tengo naturaleza pecaminosa, ya no vive un viejo hombre, ya no vive un genio en mi vida.
Ya no vivo en la carne. Lo que se manifiesta son acciones que en otro tiempo, en el pasado teníamos y se manifiestan, pero no somos un viejo hombre porque el viejo hombre murió. Estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Morí y resucité para Cristo. Por lo tanto, no hay viejo hombre. Para que sepa, en el mundo fue Dios buscándonos a nosotros. Hoy somos nosotros buscando a Dios a diario, cada día. Por eso nos juntamos el viernes por Zoom, por WhatsApp, por cualquier medio que tengamos para buscar a Dios. Amós 5:4 dice, buscadme y viviréis. Dice en la Escritura, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Es tiempo de buscarlo, amigos amados. Gálatas 4:8 dice, en otro tiempo nuestra naturaleza era servir a los que no son dioses. Por naturaleza servíamos a los que no eran dioses. Hoy en día servimos al Dios único y verdadero, creador del cielo y de la tierra. Ese es nuestro Dios. Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes, murió en una cruz, derramó su sangre para darnos vida. Y hoy vivimos gracias a la muerte de Cristo. Que mi buen Dios les bendiga, que mi buen Dios les provea todo lo que necesitan. Y concluyo con lo que viene. Vean lo que va a venir, porque en la semana van a suceder cosas y en el mes van a suceder muchas cosas. Que Dios les bendiga y les animo a seguir adelante, hermanos amados, cargando la cruz. No recorte la cruz, no achique la cruz. No disminuya el peso de la cruz que Dios le entregó a usted. Bendecidos para bendecir. En el nombre de Cristo Jesús sean bendecidos, amados hermanos.